Buenos días, que el Señor le bendiga ricamente. Estamos en esta mañana una vez más preparados aquí para compartir la palabra de Dios y vamos a hacerlo rápidamente. Ya hemos orado antes de comenzar, así que hemos pedido la bendición del Padre para que todo sea para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, o la carta a los Efesios, de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 11 al 16. ¿Sí? Bien, Efesios 4, 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Vamos a leer hasta ahí. Y acá nos vamos a entender, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Qué interesante esto, ¿no? Está hablando a gentiles, es decir, personas que no son judías. Está bien claro. El apóstol Pablo predicó a los gentiles, a los que no eran judíos, obviamente también a los judíos. Y por eso mismo él fue encadenado y fue a prisión por acusación falsa de los judíos, delante de los romanos. Lo mismo que hicieron los judíos con el Señor Jesús. Pero no es el tema ese. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es el apóstol de los que no son judíos, aunque también predicó a los judíos. El apóstol de los judíos es el apóstol Pedro. Él fue directamente a los judíos. El apóstol Pablo fue a los gentiles, a los que no eran judíos. Dios lo levantó como apóstol con ese fin. Nada más. Ahora bien, yo quiero que meditemos esto. Acá está hablando de tiempo. Dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, que el crecimiento es lo importante. ¿Y el crecimiento es instantáneo? No, el crecimiento es paso a paso, poco a poco, pero continuo, ¿sí? Continuo. Acá nos habla de crecimiento y el crecimiento significa tiempo. Vamos a ver, a meditar en otro, un poquito más atrás, en la epístola que Pablo le hizo a los romanos, capítulo 8, 28. Vamos a ver qué dice. Es interesante esto. Romanos 8, 28. Porque a veces nos gustan las frases que suenan lindo, todo, pero mire, acá dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos gusta ese versículo, sí, porque hemos sido llamados por Dios, porque dice que los que aman a Dios todo ayuda bien. Eso suena muy hermoso, pero no vemos el fondo, no vemos el verdadero mensaje. No es que Dios nos ama, los que aman a Dios, todas ayudan. Y no voy a entrar en en una discusión de algo, si amamos o no amamos a Dios. Bueno, cada uno sabe lo que siente por Dios y lo que hace por Dios. Pero dice que en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, el 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá nos habla de tiempo, de tiempo, de tiempo. Dice el Eclesiastés, nos habla, el rey Salomón escribe, dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, todo. Y le empieza a detallar distintas cosas del tiempo, de lo que hay y de lo que hay que dejar de hacer. Pero yo quiero acá, dice, cuando una persona nace de nuevo, cuando alguien acepta a Cristo, ¿verdad? Dios la declara justa en el acto. Esto es lo que quiero que entiendan, porque por ahí andan algunos enseñando que no, que tenés que esforzarte para ser santo, que tenés que hacer esto para santidad, que tenés que vivir en ayuno, en oración. Es como los hinduistas que tienen que vivir en meditación trascendental continuamente. No, nosotros no, yo lo dije en el mensaje anterior, no necesitamos hacer nada para alcanzar la gracia de Dios. Nosotros alcanzamos la gracia de Dios cuando creemos en la obra expiatoria de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos declara salvos, limpios. No existe más el pecado de Él. Nos declara santos. Y la palabra santo significa apartado para, en este caso, para Dios. O sea que Dios nos aparta del mundo, nos separa de la mugre donde estábamos, de la mugre del pecado. ¿Puedes entender? Esto es fácil de entender. A veces los adultos y muchos que se creen eruditos y enseñan que no, esfuerzo ninguno, sacrificio ninguno. Lo dije en el mensaje anterior. Cristo ya hizo la obra una vez y para siempre. La hizo Él para que nosotros, por la fe en esa obra, nosotros podamos ser salvos. Ahora bien, vuelvo a repetir, cuando una persona nace de nuevo, y nacer de nuevo significa nacer en Jesucristo,
¿sí? Como dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Y Dios lo declara justa en el momento, en el acto. Dios la declara justa, sin pecado. ¿Es un misterio? Sí, es el misterio de la piedad, como lo llama el apóstol Pablo. Ahora, Él te ve perfecto en Cristo. Él no mira ya a Juan José como es él. Si yo, dice el apóstol Pablo, seguimos siendo pecadores, que nadie te engañe, no sos transformados perfectamente. Mirá, seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora bien, a partir de ahí, a partir de que creímos en Cristo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos? No. Si de verdad aceptamos a Cristo, tiene que haber habido un cambio en nuestra vida. Y ahí empieza un crecimiento. ¿Qué dice aquí? Para que ya crezcamos, dice, en todo en aquel que es la cabeza de esto escrito. Esto es Cristo. Ahora escuchen una cosa. Tenemos que crecer en la gracia que nos fue dada. No podemos quedarnos con eso nada más. Esto sería como un niño que nace y no se alimenta. ¿Qué pasa? Se muere. Un bebito que nace y no se alimenta, se muere. ¿Qué hay que hacer? Hay que alimentarse para crecer. ¿Cómo nos alimentamos? A través de la oración, de la relación con Dios y a través de la meditación de su palabra y tratando de vivirla. Y digo tratando porque no es automático, no es leyendo que uno se transforma, sino que es meditando lo que lee, asimilarlo. Eso se lleva una palabra que se llama aprender, con H. Aprender. ¿Vieron cuando escuchamos o leemos los noticieros que dice que la policía aprehendió a un delincuente? Bueno, esa palabra aprender, esa es la palabra que hay que usar para medir, para que esta palabra nos llene, nos transforme de verdad. Tenemos que aprenderla, tenemos que incorporarla a nuestra vida, tenemos que incorporarla a nuestro estilo de vida y vivirla por la fe, no por obras, no por esfuerzo, no por ayunos, no porque nos dijo un profeta, porque no por ningún esfuerzo, por la fe. Por la fe, entenderlo bien, por la fe. Pero tenemos que crecer en la gracia que nos fue dada, dice la palabra. Ahora bien, te quiero contar una historia. Había un artista, un escultor, y estaba trabajando allí con una estatua de bronce. Oh, qué difícil el bronce. Limando, puliendo, golpeando con el cincel, dándole forma día tras día, día tras día. Un día, después de muchos meses que este hombre estaba trabajando y casi había pasado más de un año, que seguía trabajando en eso y dándole forma a la escultura, un hombre se acercó y le preguntó, ¿cuándo la va a terminar? ¿Saben qué contestó este escultor? Dijo, nunca. Y se asombró el hombre que preguntó, ¿cómo nunca? No, señores, nunca la voy a terminar. Yo voy a trabajar en ella hasta el día que la vengan a buscar. Qué tremenda enseñanza. A ver si podéis ir entendiendo, abrí tu entendimiento, abrí tu corazón y empecé a entender. Nuestra vida no cambia de la mañana a la noche porque creíste o dijiste recibo a Cristo.
pero lo tenés que hacer con fe, sabiendo lo que haces, a conciencia, que tenés que dejar el pecado. Y no es fácil dejar el pecado, no es fácil dejar vicios. Pero una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a trabajar como aquel escultor, día a día, limando, puliendo, golpeando, sacando de nuestra vida todo lo malo, todo pecado, toda inmundicia que teníamos. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios. No seamos ya como los otros gentiles que andan, dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, viven de acuerdo a lo que piensan ellos y nadie los puede hacer cambiar. No piensan en las cosas que dice Dios. Y muchos cristianos son así, dijeron de la boca para afuera que aceptan a Jesús y entonces siguen viviendo como si tal cosa. El apóstol Pablo dice, no, es verdad, ¿cuesta cambiar el estilo de vida? Sí que cuesta, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que morir al pecado. Y para morir, la persona, no estoy hablando de suicidarse, no me confunda. No es suicidarse, no, habla de morir a los deseos de la carne, habla de morir a querer pecar a conciencia. Seguimos pecando igual. Consciente o inconscientemente muchas veces pecamos, se nos escapó una palabra, un pensamiento que no tiene nada que ver, impuro, o lo que sea, o cosas que todavía no hemos arrancado de nuestra vida, que nos siguen molestando espiritualmente y nos impide crecer. Este es el tema. Cuando uno, como padre o como madre, le da un alimento al bebito, le tiene que dar el alimento correcto para que crezca fuerte y sano, ¿verdad? El cristiano es lo mismo, tiene que comer cosas sanas, cosas suculentas, cosas que de verdad lo fortalezcan y lo hagan crecer y madurar. Esa es la palabra, madurar. Quiero decirte algo, si este hombre está diciendo que nunca va a terminar esta estatua, esta escultura, y le dijo bien claro, no señor, nunca la voy a terminar. La voy a terminar solamente el día que la vengan a buscar. Ese día dejaré de trabajar en ella, dijo. No es que diga, la voy a terminar, no. Dejaré de trabajar en ella el día que la vengan a buscar. Ahora escúchame bien, a vos que un día aceptaste a Cristo, o vos que algún día que no aceptaste a Cristo, pero todavía hoy tenés posibilidades. No es de la mañana a la noche. No esperes que las cosas sean transformadas de la mañana a la noche solo porque tenés problemas y tu problema va a desaparecer. Dios puede hacerlo, sí, es verdad. Algunas cosas Dios las va a hacer para mostrar su gloria y que creas, pero no es lo ideal. Para irse formando, para ir madurando, uno tiene que crecer día a día. Y eso no lo podemos saber nosotros, qué medida. Eso lo ven los demás, los que una vez me conocieron en toda mi vida de pecado y desorden que tenía en mi cabeza, en mis vicios. Algunos más, otros menos, no importa. No se trata de buscar culpas, se trata de ver cambios y de alcanzar conocimiento de Cristo. Acá lo dice bien claro, que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ese es el propósito del crecimiento espiritual. Ahora mira bien, nunca dijo, nunca la voy a dejar, seguiré trabajando hasta que vengan a buscarla. Quiero decirte algo. Una bellota, ¿sabes lo que es una bellota? Es el fruto del roble. Una bellota no se transforma de la mañana a la noche en un roble.
Aún un deportista no es un gran deportista de la mañana a la noche. Un ingeniero no se transforma en ingeniero haciendo un año solamente de facultad. O un médico por estudiar 1 o 2 años de medicina. No. Requiere tiempo, esfuerzo, estudio, meditar en lo que está estudiando. No es solo conocimiento, es ser transformado. Porque mientras cada uno en su carrera o en lo que está estudiando se va transformando día a día hasta que tiene la mente de ingeniero, la mente de arquitecto, la mente de médico, la mente de abogado, se va transformando, pero mientras va aprendiendo, esta palabra que les enseñé, va incorporando los conocimientos y lo que tiene que incorporar para poder crecer en el estudio y llegar a la meta que es consagrarse o recibirse, en este caso en cuanto a carreras. Ahora nosotros tenemos una carrera, como dice el apóstol Pablo, por delante. Y tenemos que extendernos, tenemos que trabajar en eso. Y eso requiere tiempo y esfuerzo. Sí, cuesta. Como le cuesta a una planta crecer a pesar de los vientos, las lluvias, las heladas. Así nos cuesta a los cristianos crecer en la gracia de Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Dios puso el Espíritu Santo, que es el cincel que nos va golpeando, nos va limando aquellas cosas que hay que corregir. Y nos va enseñando qué cosas tenemos que dejar. Dejar el odio, dejar el pecado, dejar todo aquello que desagrada al Señor. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Claro que nos cuesta, pero tenés que querer dejarlo. Por Él, por amor a Él, por amor a Jesús. No solamente porque me hace bien, como dicen algunos. Yo voy a la iglesia porque me hace bien. No, tenés que ir a un lugar y congregarte para crecer el conocimiento, escuchando un mensaje del pastor, escuchando una enseñanza de la palabra. Pero vos mismo tenés que ponerte a estudiar la palabra y meditar en ella en tu casa. Hoy con estos tiempos de pandemia no nos podemos congregar, pero podés hacerlo allí en tu casa, o por Zoom, o por donde sea. Pero hacelo porque eso te ayuda. Con el poder del Espíritu Santo te va transformando día a día. Y la obra del Espíritu Santo no termina. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que nos vengan a buscar. ¿Quién nos viene a buscar? Jesús. Él viene a buscar a su iglesia. Él no viene a llevar una iglesia así nomás, como esté, no. Quiere que perfeccionarnos. Nos tiene que perfeccionar a la medida de la plenitud de Cristo, lo dice acá. A un varón perfecto, varón o varona, según sea el caso. Dios te está transformando, aunque no te des cuenta. Las pruebas, el sufrimiento por el pecado, las enfermedades, las circunstancias económicas. Hay un montón de formas por las cuales el Espíritu Santo usa un cincel o una lima que va quitando todo aquello que no sirve, que está afeando la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Mirá, quiero dejarte un pensamiento. La conversión de un alma es el milagro del momento. La conversión de un alma. Cuando te convertís a Cristo, ya tu vida cambió. Cristo te justificó, Cristo te puso en el lugar que está Jesús. Y dice,
Quiero decirte, la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero el crecimiento de un santo, de cada uno de nosotros, es la obra de toda una vida. ¿Puedes entenderlo? No esperes cambiar tus situaciones y tu vida, tu familia, de la mañana a la noche. La oración, el estudio de la palabra de Dios hacen que vayas creciendo en santidad. No es del esfuerzo personal, es la fe y la voluntad de agradar a Dios por medio de su palabra. ¿Querés hacer una oración? A vos que estás allí, que no podés crecer aparentemente, yo te animo. El Espíritu Santo ha venido, fue enviado para que nosotros, para recordarnos, dice toda su palabra. Así que ponete a meditar en la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Señor mío y Dios mío, en esta mañana vengo delante de tu presencia y oro por aquellas personas, hermanos en Cristo, muchos de ellos, que no están pasando o no están entendiendo el propósito del llamado de Dios, que están teniendo dificultades. Señor, tú eres un Dios de amor y de misericordia, tardo para la ira, amplio en perdonar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdale a cada uno que está luchando por dejar el pecado, por ser más santo cada día. Que el poder de tu Espíritu Santo lo siga fortaleciendo. Que tu palabra se haga carne en ellos, como en mi vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdalos a crecer sanos y fuertes en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú no has tenido a Cristo todavía, decide con tus palabras: Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Anotá mi nombre en el libro de la vida y ven a buscarme a mí también. Dios te bendiga.